Ayer se realizó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 y el comentario más tranquilo que encontré en redes sociales es que fue satánica. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Vamos a hablar un poco, poniendo un poco de contexto en la parte artística y les voy a estar contando un poquito de cómo fue esta ceremonia. Vamos allá. Comencemos hablando de la ciudad donde se celebran los Juegos Olímpicos este año, que es París, Francia. En toda ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, cada uno de los países que ha sido anfitrión ha mostrado gran parte de la ciudad anfitriona justamente de una manera artística. En este caso en París se decidió resaltar lo que viene siendo el lema de la República Francesa, que es igualdad, libertad y fraternidad, lema que viene de la época de la Revolución Francesa, recordemos. Revolución Francesa que se dio porque la monarquía venía imponiendo un yugo muy fuerte sobre la población, la cual se rebeló y todos sabemos cómo terminó la Revolución Francesa, así que no me voy a meter ahí. Pero resulta que en pos de mostrar justamente un homenaje a lo que fue la Revolución Francesa y ciertos momentos específicos de París, Francia, decidieron hacer honor a su lema invitando a ciertos artistas que dieron números especiales. Vamos a comenzar por orden y empecemos hablando de la grandísima, la enorme, la eterna Lady Gaga, que representó la Belle Époque, época en Francia en la cual empezó a haber un surgimiento tanto de la ciencia, la filosofía y la cultura, y en este caso Lady Gaga salió emplumadísima a cantar una canción en francés con un estilo muy Moulin Rouge, si se quiere, el cual interpretó de manera magistral. Estuve viendo algunas críticas que la criticaban, yo ya no sé de qué manera decir que estamos en 2024 y las críticas hacia las formas corporales de las personas son una ridiculez y encima están mal. Nadie te pidió opinión sobre su cuerpo, Raúl, te lo pido por favor. Bueno, resulta que una de las críticas que se le hizo a Lady Gaga es que estaba pasada de peso, entre otras críticas que me parecieron una ridiculez. Según mi punto de vista, el número fue impecable. Su voz espectacular, la pronunciación en francés espectacular también. Hubo una orquesta en vivo, ella bailó y cantó al mismo tiempo, lo cual fue maravilloso. El número hermosísimo. De ahí pasamos a, bueno, empezaron a pasar los barcos con los países y demás, y pasamos a un momento que me pareció muy lindo de la ceremonia, que fue un momento en el cual se hizo homenaje a las mujeres que habían sido importantes en la historia de Francia, y empezaron a salir estatuas reales, todo el mundo estaba que no sabían si era CGI o eran estatuas reales construidas en homenaje a estas mujeres que hicieron grandes Francia en este caso y que forman una parte importantísima de la historia. Muy probablemente me salté algunos momentos, sin embargo quiero hablar como de las cosas principales, justamente para dar un poco de contextualización de por qué se generó tal polémica con esta ceremonia de apertura. La siguiente gran artista que se presentó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos fue Aya Nakamura, que la conocerán por la canción Yaya, espero estarlo diciendo bien. Es la cantante a día de hoy francófona más importante, tanto de Francia como del mundo. Aya Nakamura es malinense, es de Mali. No sé si estoy diciéndolo bien, malinense o maliense. Bueno, es de Mali, una república que fue colonizada por los franceses y que logró su libertad e independencia en el año 1960. ¿Qué sucede con Aya Nakamura? Es una artista pop que mezcla el francés con cierta jerga mucho más barrial, mucho más de pueblo, si se quiere. Entonces, uno de los políticos de ultraderecha en Francia, en este momento se está disputando de manera bastante intensa el poder entre la ultraderecha y la izquierda. Entonces, uno de los políticos de ultraderecha francés salió a decir que Aya Nakamura no hablaba francés. Horrifié. L'idée même que sur une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va être regardée par 2 millions de personnes dans le monde, 2 milliards, pardon, 2 milliards, 2 milliards, on puisse penser que Aya Nakamura, avec son français parfaitement beau, sa musique parfaitement mélodique, qu'on puisse seulement imaginer qu'Aya Nakamura puisse représenter la France, moi ça me tue. J'ai un Parce souvenir. qu'elle est noire ou parce qu'elle chante de la merde? Mais non, parce qu'elle chante de la merde. Ah ben, Elle je chante de la trouve merde. que moi, je trouve Non. pas. Alors attendez, attends, moi, chacun va dire son point de vue. j'ai un souvenir, c'est
que no se le entendía el francés que cantaba y que por lo tanto no la consideraba francesa, siendo que nació en lo que fue una colonia francesa que luego se independizó y que, como les digo, es una de las cantantes francófonas más importantes del momento. Por eso, en la presentación, Aya Nakamura sale cantando su canción Yaya. También hay un easter egg ahí en el cual se incorpora una canción que se llama Formidable de Charles Aznavour. Charles Aznavour, cantante francés también, que también fue muy criticado porque no solamente cantaba en francés, sino que cantaba en francés y también cantaba en inglés. No solo eso, la acompañó la orquesta de la Guardia Republicana Francesa y el lugar en donde decidieron que iba a ser su parte de la ceremonia fue en la Academia de Letras de Francia y eso tiene un poco de sentido y también ahí está como el chiste entre que la gente de la ultraderecha dice que ella no habla francés y ella se presenta justo en la Academia, lo cual me parece una fantasía. Entiendo que quizás si uno no estaba tan empapado del contexto era difícil de entender, pero acá se los traigo para que puedan volver a disfrutar de este espectáculo ya entendiendo un poquito mejor el contexto. De aquí pasamos a que había un portador de la antorcha enmascarado que iba como conectando todos estos eventos y el siguiente evento que conecta, que a mí particularmente me emocionó muchísimo, fue con Los Miserables. En este caso, unieron esta escena de Los Miserables junto con una actuación impecable, espectacular. Creo que fue una de mis preferidas de la ceremonia de ayer, que es la banda de metal progresivo Gojira, que tocó junto a una mezzosoprano lírica en la cual hicieron una mezcla entre una canción de metal, no logré encontrar el nombre de la canción, y Habanera de Carmen. Que seguramente la conocerán, pero les voy a estar dejando un pequeño fragmento. Ese momento fue una maravilla absoluta. La banda estaba no estaba suspendida, estaba en realidad en un edificio en el cual estaban enganchados, básicamente porque estaban muy al borde de lo que vienen siendo las cornisas de los balcones, tocando ahí. La batería de esa banda era espectacular. Yo era la primera vez que la escuchaba, después estuve investigando un poquito más. Es una banda de death metal francés, pero una banda épica, claramente, en la cual se habla mucho, las canciones tienen una temática muy ecologista, ¿sí? Tienen una temática que habla mucho del medio ambiente, de la ecología y demás. Y ese momento fue épico en la presentación. Y antes del momento cúlmine, el momento de coronación maravilloso, sublime, impecable, que fue Céline Dion cantando el himno del amor de la señora Edith Piaf. Voy a hacer un video específico hablando de eso porque criticaron a Céline y la compararon con Edith. Así que para que este video no sea muy largo, voy a estar subiendo un video aparte hablando específicamente de ese tema. La magnífica Céline Dion cantando en la Torre Eiffel misma el himno del amor de Edith Piaf. Antes de esto vino el momento que hizo que explotaran muchos cerebros en el mundo, que fue el momento de la igualdad, en donde se representó una escena mítica que forma parte del imaginario popular de la gente, que es la última cena de Da Vinci, pero en este caso representada por personalidades del colectivo LGTBI+. Y bueno, acá explotaron cabezas, pero no, fue un momento en el que estaba todo, los indignados estaban indignadísimos. Voy a hacer un pequeño contexto acerca de esto. La representación de la última cena se ha dado de manera popular en tantísimos contextos, ámbitos y demás. No es la primera vez que se realiza una representación de la última cena. En este caso tiene doble intención la representación de la última cena. Particularmente es la inclusión. Esta última cena que está compuesta por miembros súper variados, pero no solo eso. Recordemos que la última cena es una pintura del pintor justamente Leonardo da Vinci, que no solamente era pintor, sino que también estuvo trabajando en el campo de la ingeniería, de la anatomía, era un científico nato, pero que no solamente era un científico nato, sino que también hay rumores bastante fuertes y casi que con pruebas reales, cartas y demás, de que era homosexual. Entonces, resulta gracioso, por lo menos este es mi punto de vista, resulta muy gracioso que la gente se ande llevando las manos a la cabeza porque un montón de drag queens decidieron representar la última cena
como si fuera esto, no sé, que se hayan metido desnudos a una iglesia, que igualmente una iglesia es una institución, chicos. Yo ya lo dije en muchos videos, yo sí que creo que hay una fuerza superior, pero no la quiero conectar con el Dios del catolicismo, porque el catolicismo es una sola religión. Y recordemos que los Juegos Olímpicos son para todo el mundo, países que tienen diversas religiones. Me parece ridículo estarse enojando por una representación de una pintura, por una pintura que retrata un pasaje bíblico de un pintor que lo hizo en el Renacimiento. O sea, me parece que a veces conectamos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Y sí que me pareció un momento muy, pero muy lindo, el momento de inclusión, el momento de igualdad. No solamente se pudo ver la igualdad desde la inclusión del colectivo LGTBI+, que siempre suele ser bastante denigrado, bastante discriminado, sobre todo en eventos deportivos, quizás no en todos los deportes, pero sí que en muchos, sino que también hubo inclusión por parte de los Juegos Paralímpicos, porque hubo un momento al final de esta ceremonia en el cual se fueron repartiendo la antorcha con diferentes atletas, empezando por Zidane, Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci, se fueron dando la antorcha y en un momento le dieron la antorcha a dos atletas que hacen, que corren, ¿sí? Que hacen, no sé cómo se llama ese deporte. Atletismo, sí, a dos deportistas de atletismo que tenían, una de las piernas era prostética. En este caso fue también la unión de los Juegos Paralímpicos con los Juegos Olímpicos. Se intentó dar un mensaje real de lo que es la libertad, la fraternidad y la igualdad, abrazando a todo el mundo, literalmente, y promoviendo esta fiesta que debería ser los Juegos Olímpicos, que no empezó de la mejor manera posible y que tiene que dar un mensaje, un poco lo que yo sentí cuando estaba viendo los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura, quiero decir. Es como que es un momento en el que nos unimos todos y por un momento podemos dejar de lado todo lo que nos separa, que es mucho. Y sí que me pareció súper irónico que se estuviera criticando a una última cena de drag queens o un dios Baco cantando, que no cantó muy bien, la verdad, no me encantó. Pero bueno, independientemente de que no me haya gustado cómo cantó, sí que me pareció bastante lindo lo que estaban tratando de mostrar. Me parece bastante irónico que la misma gente que critica esto, una muestra de igualdad, después no critique, por ejemplo, todo lo que sí está pasando en el mundo y países que estaban ahí tan anchos, pese a que están causando estragos hacia otros países y que están, y no estoy solamente hablando de Israel, para que no se agarren solamente de eso, sino que estoy hablando de muchos otros países que sí que están causando estragos en el mundo y ahí estaban tan anchos participando en los Juegos Olímpicos. ¿Alguien se quejó por eso? No. Entonces me parece que sí que hay un lugar de ironía y de hipocresía, de solamente criticar lo que en imagen resulta impactante, pero no que lo que en sustancia resulta impactante, que es lo que realmente está afectando al mundo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay palabras que no puedo usar en este video, entonces intento darles un matiz distinto, pero creo que se entiende perfectamente. Y por supuesto esto fue coronado por la grandísima Celine Dion, de la cual hablaré en un video que voy a subir hoy también, pero aparte. Espero que el video les haya gustado. Cuéntenme ustedes qué les pareció la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. A mí me pareció preciosa. Realmente la disfruté de principio a fin. Les mando un beso enorme y los voy a estar leyendo en comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.